Hoy voy a estar hablando sobre RedCap, captura de datos longitudinales. Voy a hablar un poco sobre usos, opciones y consejos a tener en cuenta a la hora de crear estos proyectos. Mi nombre es Mariano Estefano Parma, yo soy de Buenos Aires, Argentina. Soy administrador de RedCap en Fundación Huésped. También he sido administrador de RedCap de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología. Les voy a contar un poquito de dónde vengo y después voy a comentarles un poco cómo viene la charla que tengo hoy para presentarles. Primero que nada, les comento un poco dónde trabajo. Yo hace 9 años que trabajo en Fundación Huésped. Es una ONG argentina que trabaja desde 1989 en todo lo que es el campo de la salud pública, sobre todo lo que tiene que ver con género, derechos humanos. Está muy enfocado en su comienzo con lo que era VIH-Sida, también enfermedades de transmisión sexual, pero bueno, también se fue expandiendo en todo lo que tiene que ver con salud sexual, reproductiva, y ahora también con todo lo que fue COVID en pandemia, lo que fue la infectología, estuvimos también muy involucrados. Yo trabajo, como les decía, hace 9 años como administrador de RedCap en la fundación, y comenzamos utilizando RedCap en un solo proyecto, mientras teníamos desde Access, Excel, un montón de cosas como la verdad que todo el mundo, hasta que vimos el potencial de RedCap hace muchos años ya y empezamos a utilizarlo, y la verdad que ahora es la única plataforma que utilizamos en la fundación, ya sea para proyectos de investigación propios como también de afuera. Así que la verdad que RedCap no solamente lo voy a presentar como algo útil, sino que nosotros lo utilizamos a diario. Bueno, yo ahora lo que les voy a ir mostrando un poquito es varias diapositivas con imágenes, y yo les voy a ir comentando un poco, así lo hacemos un poquito más dinámico. Acá lo que les muestro al comienzo, como para que tengan una idea de las diferencias. Esto es una encuesta, seguramente como esto ya es un nivel intermedio tengan un poco de conocimiento, idea de lo que estoy hablando, pero bueno, básicamente es un formulario orientado a una sola vez, se completa, se cierra, se puede mandar acá como se puede ver una encuesta pública, un QR, un link, se completa y listo. Es de una sola vez y se termina. Pero nosotros vamos a estar utilizando lo que serían los proyectos longitudinales. Yo entonces digo, bueno, ¿cuándo los vamos a usar? Nosotros la verdad que es lo que más utilizamos. También utilizamos encuestas obviamente, pero más que nada proyectos longitudinales, porque nos dedicamos a la investigación clínica sobre todo. Entonces, protocolos de investigación de múltiples visitas. Por ejemplo, yo acá hice una captura de un proyecto bastante genérico, lo que es la visita de selección basal. Después se repite en varias semanas, hay una visita final, hay algunas visitas no programadas, eventos asociados al paciente que pueden ser medicación concomitante, eventos adversos, distintas cosas que están asociadas a todo el proyecto, no solamente una visita, pero todo eso sería dentro de un proyecto longitudinal. Puede durar una semana, como puede durar muchos años, como es el caso de algunos proyectos que tenemos nosotros. Entonces van a ver que hay varias cosas a tener en cuenta, que yo ya les voy a ir comentando, porque hay veces que es bastante complejo llevar durante muchos años un proyecto longitudinal. Van pasando muchas cosas en el medio. Entonces, inicialmente, tenerlo claro suele resolver la mayoría. Nosotros, bueno, encuestas repetidas en el tiempo, que era lo que veíamos recién, proyectos multicéntricos. Esto quiere decir que muchas veces queremos investigar una misma cosa, pero en distintos países, distintas provincias, distintos incluso barrios. Entonces muchas veces estos proyectos multicéntricos son a muchos años, y quizás un país está en la semana 4 y otro país recién está empezando, como hay otro que está en la semana 36. Entonces estos proyectos longitudinales a veces se hacen muy muy largos. Bueno, yo acá lo que les muestro se ve inentendible, pero básicamente lo que les mostraba era como antes tenían una sola columna con bullets para llenar en una encuesta, y acá tienen muchos formularios, o sea, divididos por lo que era selección, basal, lo que veíamos recién. Entonces se pueden repetir muchos formularios en muchas visitas durante mucho tiempo. Entonces esto permite hacer un estudio muy completo. Bueno, acá lo que les voy a mostrar, ya empieza a ver cómo empezar a tomar este proyecto desde el comienzo. Entonces, yo lo que les comentaba era esto, si es multicéntrico, entonces eso va a tener que tener muy claro el tema de los permisos. Yo acá lo que les hice es una captura donde se puede ver, por ejemplo, los distintos permisos, qué necesita cada uno, qué se puede ir haciendo como para tener en cuenta desde el comienzo. La configuración de permisos de usuarios.
y todo lo que tiene que ver con queries también. Tiene que ver mucho con el inicio de este proyecto, del protocolo, donde vamos a tener que ir identificando cada usuario qué va a estar necesitando y de qué manera lo podemos ir asignando y ahorrándonos tiempo. Si lo tenemos claro de un comienzo, vamos a poder ya generar estos permisos. Bueno, yo voy igualmente a profundizar un poquito en ese tema. Ahora lo que les mostraba es el tema de la configuración. Como verán a la izquierda ya completamos todo, ya está en producción este protocolo, pero bueno, a la derecha lo que se ve son algunas cositas a tener en cuenta. Por ejemplo, obviamente que lo vamos a setear para que sea un proyecto longitudinal en el primer recuadro. Después en el tercero vamos a ver lo que son los eventos y los instrumentos que le vamos a designar a los eventos, que era lo que yo le decía a los formularios. Y abajo lo que tiene que ver con por ahí ya lo que sería que se repitan los instrumentos, o si tiene que ver con hacer un calendario para poder ir haciendo un seguimiento más ordenado, o el tema de los módulos de randomización, que es un proyecto longitudinal, suele ser algo bastante utilizado, muy importante, y que lo tienen que tener en claro desde el comienzo. Eso no se puede hacer a la mitad, no se puede modificar, es algo que por un tema obvio de seguridad hay que tenerlo en claro desde el comienzo, setearlo desde el comienzo, y nos va a tener que acompañar todo el proyecto. Bueno, lo que yo les comentaba recién, que les mostraba de que había un montón de usuarios con distintos permisos. ¿Por qué yo puse acá administradores con un signo de pregunta? Hay que tener muy claro, como yo les decía, que en un proyecto longitudinal puede ser muy largo, qué administradores vamos a tener o quién va a heredar eso en caso de que alguien se vaya, un administrador renuncie, se cambie de trabajo o cambie de área, lo que sea. Hay que tener muy en claro qué vamos a hacer con ese tema de administradores, si vamos a tener administradores intermedios, si vamos a tener dos por las dudas, un backup, cómo lo vamos a manejar esto en el tiempo. Hay que siempre tener en claro que esto va a durar mucho y tenemos que darle todo bien claro al que lo va a heredar o va a seguir después. Después, una vez que tengamos claro quién va a ser el que tenga el control de esto, vamos a tener el tema de los roles. Yo acá puse algunos muy simples, pero me parecían muy ejemplificadores. Por ejemplo, vamos a tener el data entry. Muchas veces yo lo que suelo hacer es que se pueda cargar con ese usuario, pero no se va a poder randomizar por un tema de distintos permisos. Un study coordinator va a ser lo mismo, quizás va a tener más acceso a lo que es reportes o sacar la información del REDCap y también posiblemente randomizar. Y lo que sería un project manager, que ya también va a poder manejar un poco más el tema de los análisis, también de las randomizaciones, va a poder tener un poco más de acceso a otro tipo de visualización. Después vamos a tener que definir los sitios. Eso también es muy importante porque nos va a definir no solamente qué van a ver algunos y qué van a ver otros, sino también el tema de los idiomas. Nosotros estamos manejando quizás en un mismo protocolo 3 idiomas distintos. Hay que tener muy en claro no solamente el rol, sino también el idioma, porque eso va a cambiar quizás los instrumentos o los formularios. Y por último, dentro de todo esto que yo les comentaba de los roles, hasta ahora les hablaba de los que van a ingresar información, pero de los monitores, en este caso lo que tiene que ver con queries o monitoreo, van a estar solamente controlando. Entonces van a tener un usuario que no puede editar, no puede hacer nada, pero sí va a poder ver y va a poder bloquear. El data entry, por ejemplo, no puede bloquear los formularios. Entonces hay que tener también muy en claro, generar esto desde el comienzo, tenerlo disponible para que después solamente haya que agregar los usuarios y no haya que estar emparchando distintas cosas. Bueno, acá lo que les comentaba, como para mostrarles un poquito mejor y ya tenemos un poco más de idea de la diferencia longitudinal, es que nosotros vamos a tener que asignar a la izquierda, como verán, las distintas semanas o visitas que nos van a estar acompañando. Como verán arriba, por ejemplo, en amarillo, eso lo que marca son todas las semanas, en este caso, o las visitas que vamos a tener. Y a la derecha, con los tildes verdes, lo que se hace es marcar los instrumentos o los formularios que van a ir acompañando en esa semana. Por ejemplo, acá podemos ver que el laboratorio se va a repetir en el screening, en la visita del día 1, la 4, o sea, la semana 4, la semana 12, se van a ir repitiendo varias veces. Después lo que tenemos como longitudinal son lo que sería, por ejemplo, los eventos adversos, medicación concomitante, distintas cosas que se van a hacer, por ejemplo, una visita de un desvío. Esos van a estar asociados al protocolo o al proyecto, no a la visita. Entonces es importante también ir definiendo eso desde el comienzo. Bueno, acá otra cosa que para mí REDCap en las últimas versiones sumó y creo que es muy importante, no solamente el tema de los reportes, que está aquí a la izquierda, donde van a poder ir creando distintos reportes y dándoles permisos a distintas personas, y durante
Durante un proyecto longitudinal largo esto es importante porque no solamente se controla la cantidad, sino los tiempos, las métricas, los reportes suelen ser un corte bastante interesante, pero también los dashboards que se agregaron. Los dashboards uno puede ver en tiempo real cómo vienen, por ejemplo, las randomizaciones, cómo vienen los screenings. Entonces uno tiene una métrica y cuando llega ahí puede ir viéndolo en vivo y ping, cortar cuando tiene que terminar una cantidad específica de, por ejemplo, pacientes screeneados. Lo que se puede hacer también es meter un poquito de programación, empezar a jugar con las variables que están adentro del REDCap y empezar a hacer estos dashboards para ir viendo un poquito mejor. Suele ser más útil para un project manager o para un monitor. Por ejemplo, para nosotros que vamos a estar administrando, podemos ir viendo un poco cómo viene la mano, no solo desde las herramientas que nos da REDCap, sino desde algo un poco más ágil y que podemos compartir con usuarios que quizás tienen niveles intermedios de conocimiento. Bueno, cosas a tener en cuenta. Porque hasta acá venimos viendo todas las cosas interesantes que nos da REDCap y por qué usamos un proyecto longitudinal, y la verdad que es súper útil REDCap. De hecho reemplazó todo lo que veníamos usando, pero bueno, hay que tener en cuenta distintas cosas. Nosotros, como somos una ONG, trabajamos mucho con hospitales públicos. Acá en Argentina no siempre tenemos la mejor conexión de internet de los hospitales, entonces hay que tener en cuenta el volumen del proyecto desde un comienzo, porque podemos meter un montón de capas de programación, un montón de cosas, un montón de temas de visualizaciones, pero vamos a generar un volumen en el proyecto bastante alto. Entonces, si no tenemos buena conexión a internet, REDCap se vuelve un poco pesado o muy pesado, como nos ha pasado. Y si tenemos, por ejemplo, también 5000 IDs, la verdad que se vuelve lento REDCap. Entonces, muchas veces no se puede trabajar. Entonces, hay que tener en claro no solamente lo que queremos hacer, sino también quién va a estar del otro lado y qué tenemos que mantener también en el tiempo. Entonces, infraestructura propia de los sitios tiene que ver con eso. Uno tiene que ser ambicioso y querer meter muchas cosas en REDCap porque las tiene, pero hay que ver si se la banca realmente nuestro servidor, nuestra infraestructura y también los sitios, que era lo que les decía recién. También puede ser que uno vaya a un sitio y tengan una computadora chiquita, que se conectan a través de un celular y no nos sirve tener un REDCap súper pesado con muchas cosas de programación. Bueno, también cosas a tener en cuenta, los tiempos y el personal. Si uno precarga, como les decía, si tenemos 5000 IDs es muy difícil precargar los IDs para que no se equivoquen a la hora de ingresarlos. Me refiero a que uno pone crear y va asignando distintos números, cosas, pero muchas veces uno ya los deja precargados para que cuando entren los distintos sitios tengan 10, 20, 30 IDs ya precargados y no pasen por esa etapa de crearlos y directamente carguen lo que tienen que hacer y listo. Es simplificarlo un poco. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque lo longitudinal no siempre tienen gente disponible para todo, entonces, y todo el tiempo, o van cambiando el personal y las formas de trabajar, entonces hay que tratar de mantenerse lo más estándar en cuanto a los manuales y las cosas que uno va generando. Soporte, dar soporte. Si uno da un volumen de proyecto muy grande y es ambicioso, tiene que dar soporte, porque en un proyecto longitudinal, como les decía, pasan muchísimas cosas y pasan de todo tipo de cosas. Entonces siempre hay que tener registro de todo lo que pasa y poder resolverlo y tener siempre plan B, plan C, plan D y todos los que podamos tener. Randomizaciones, siempre hay que tenerlo en cuenta desde el comienzo. Estas cosas no se pueden modificar después. Si uno va a randomizar en un proyecto, va a tener que tenerlo siempre en claro desde el comienzo. Todo lo demás se puede ir ajustando, modificando, viendo, reviendo, pero las randomizaciones no. Por lo menos eso es mi experiencia, es lo que ha funcionado. Y el tema de las capacitaciones, también tengan en cuenta que muchas veces cuando es una encuesta, un proyecto específico, uno puede capacitar, es sencillo o no, pero lo puede hacer una vez o dos, pero en estos proyectos longitudinales, como les decía, hay muchos sitios, muchas personas, muchos usuarios, se va a capacitar muchas veces de distintas maneras, tener cosas grabadas o PDFs, nosotros tenemos manuales, grabaciones, distintas herramientas como para tenerlo en claro desde el comienzo y poder adelantarse a las distintas cosas que van apareciendo en un proyecto largo. Bueno, como por ahí terminando, yo lo que les quería mostrar en esta diapositiva, para los que tienen por ahí un poquito más de idea, es que fíjense cómo la pandemia nos cambió todo, porque de todo lo que dijimos, la pandemia nos sacudió y la verdad que se ha multiplicado muchísimo el trabajo, al menos para muchos. Entonces fíjense cómo de un servidor local nosotros tuvimos que por lo menos multiplicarlo por 4 en algunas cosas, incluso mucho más en otras, para poder seguir manteniendo lo que les decía, el soporte, la seguridad y todo lo que les comentaba antes
y seguir funcionando bien. Entonces hay que tener en cuenta, esto ya implica mucho desarrollo con muchas personas involucradas, entonces ténganlo en cuenta desde el comienzo, porque después esto no se va a poder solucionar tan fácilmente como otras cosas que se piensan desde el inicio. Por último, quiero agradecer, como siempre, a todos, a Michelle, a Víctor, a Eduardo, a Cristóbal, a todos los que siempre nos han tratado re bien. Las veces que hemos estado en las convenciones con esto de la Red Capcom en español, la verdad que el grupo en español es increíblemente útil y genial, siempre sacamos algo nuevo. Les quiero volver a agradecer la invitación. Bueno, y acá lo que les voy a dejar es mi correo electrónico. Ustedes me pueden comunicar lo que necesiten, me pueden hablar, yo siempre voy a estar disponible para darles ayuda o lo que pueda aconsejarles. Y espero realmente que les haya sido útil esta presentación. Y bueno, a seguir viendo las otras que también están muy interesantes. Muchas gracias.